verso bastante conocido, un verso bastante familiar, que es precioso porque habla acerca de lo que Dios es por cada uno de nosotros. Aleluya. Romanos 8:31 dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Leámoslo juntos, hermanos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, un hermoso verso. ¿Amén? Vamos a orar, hermanos. Quiero que oremos por dos cosas. Oremos por las ofrendas, hermanos, y los diezmos que se recogen a la entrada del servicio o del templo. Hay una cajita y ahí es donde depositamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas. También, hermanos, para los hermanos más modernos, ¿verdad? Ahí tenemos una aplicación a través de la cual tú puedes dar también. Se llama Tidely y puedes hacerlo también de esa manera. Pero vamos a orar, hermanos, por esta ofrenda, estos diezmos. El Señor ha sido bueno, hermanos, aún en medio de esta crisis con la Iglesia Puerta del Cielo, y agradezco a cada uno de ustedes, hermanos, como miembros, como personas, amén, comprometidas con la Iglesia. Agradecemos, hermanos, su contribución también de cada uno de ustedes. Amén. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, primeramente, Señor, por este día precioso que tú nos das, Señor. Un día, Señor, en el cual podemos levantarnos para poder alabar tu nombre, para poderte bendecir, para poder, Señor, estar en esta iglesia, Señor, en este templo, Dios mío, como iglesia tuya, Señor, cada uno de nosotros, para poderte alabar y glorificar, para poderte cantar, Señor, y para poder, Señor, traer también nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor. Pido, Señor, una bendición para todos aquellos, Dios mío, que con corazón alegre, Señor, dan para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Bendice sus vidas, bendice, Señor, sus hogares. Derrama bendiciones, Señor, hasta que sobreabunden en sus vidas y en sus hogares. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pido. Y pido también, Señor, que en esta mañana tú hables, Señor, a través de tu palabra. Que nos puedas, Señor, enseñar, que nos puedas exhortar, que nos puedas redarguir, que puedas traer consuelo, Señor, que puedas hablar a nuestra vida en el lugar donde nos encontramos, Señor bendito, y que podamos, Señor, aleluya, ser instruidos por tu palabra, ser alimentados por ella, Señor, que podamos, Señor Jesucristo, crecer, Dios mío, en el conocimiento de tu palabra, mi Dios, y que podamos, Señor, ser edificados para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. Aleluya. Los veo, hermanos, una semana sí y una semana no, ¿verdad? Regularmente. A mí me toca asistir al servicio de las mañanas, pero cuando me toca predicar en el servicio de las 10, pues no los veo. Así es de que un gusto, hermanos, poderles ver. Y gracias por su fidelidad a la iglesia. Amén. Gracias por estar aquí. Quisiera, hermanos, este mes, y lo hacemos así, ¿verdad? Una de las cosas que me doy cuenta, hermanos, somos un grupo de hermanos que estamos predicando y no nos ponemos de acuerdo. Amén. Nos damos un tema bastante general sobre lo que vamos a predicar, pero yo veo, hermanos, como cada sermón, cada enseñanza, cada mensaje se relaciona una con otra. A veces los temas son bastante similares en lo que hablamos y en lo que predicamos, pero el Señor nos da a cada uno diferente palabra, diferente inspiración, y me da gusto, amén, como el Señor, me lleno de asombro también a veces de cómo el Señor se mueve para hablarnos a cada uno de acuerdo a nuestra necesidad. Y una de las cosas, hermanos, que yo siempre les he dicho, ¿verdad?, es de que cuando nosotros predicamos, a los primeros que el Señor nos habla es a nosotros. Yo soy edificado, hermanos, a través del estudio de la palabra, y el Señor habla a mi vida a través de cada uno de estos mensajes. Y yo espero, hermanos, que lo esté haciendo también a sus vidas. Y este mes, hermanos, hemos estado presentando mensajes para que nosotros podamos ver, hermanos, que Dios está con nosotros desde el principio, que Dios va con nosotros en nuestro caminar, que no vamos solos, que Dios nos protege, que Dios nos guía,
que Dios, hermanos, quiere fortalecer nuestra vida, que Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo. Porque estamos iniciando el año, hermanos, y los años y los tiempos, amén, son difíciles. Y una de las cosas, hermanos, que tenemos que tener siempre presentes es que Dios está con nosotros. Entonces ese ha sido el tema general, pero yo quisiera, hermanos, que no perdamos de vista dos cosas que son importantes y que tenemos que tener como una brújula, como una guía, y tener presente, hermanos, en realidad quién Dios es. Dios, hermanos, es un Dios de amor, amén. Dios es un Padre amoroso, pero también, hermanos, Dios es un Dios justo que juzgará las acciones de toda la humanidad. Él juzga, hermanos, cada cosa que nosotros hacemos, cada palabra que nosotros decimos. Él está viendo nuestro comportamiento y Él, hermanos, hará justicia en aquel día de acuerdo a su palabra y de acuerdo a sus mandamientos. Amén. Dios es un Dios, hermanos, bueno, pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios que no consiente a las cosas malas, no consiente al pecado. Y también, hermanos, otra cosa que yo creo que debemos de tener enfrente de nosotros siempre es de que Dios es un Dios grande, es un Dios sin límites, es un Dios, hermanos, que va más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos en cuanto a su gloria, en cuanto a su poder, en cuanto a su santidad. Y si nosotros, hermanos, no vemos a Dios de esta manera, nunca vamos a poder presentar a Dios como la solución a los problemas del mundo. Porque nuestro Dios es pequeño y Dios no es pequeño. Porque Dios, hermanos, quizá muchas veces en nuestra mente puede tener ciertos límites, puede tener cosas las cuales no puede solucionar. Y Dios no es así, por lo menos el Dios de la Biblia no es así. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios sin límite, es un Dios grande, es un Dios que debe de ser reverenciado, un Dios que debe de ser temido, es un Dios, hermanos, que debe de ser alabado por cada uno de nosotros. Y ese es el Dios, hermanos, que nos ama, ese es el Dios al cual nosotros servimos, es el Dios al cual esta mañana nosotros nos levantamos para venir a tener comunión con Él, para poder venir a alabarle, cantarle, y para también, hermanos, poder nosotros escuchar su palabra. Amén. En este segundo punto, hermanos, que está relacionado con el mensaje, quiero decir esto también, que el Dios al cual nosotros servimos, hermanos, no tiene un Dios igual, no tiene un rival. No existe nada ni nadie que se pueda asemejar a lo que Dios es. ¿Cuántos están de acuerdo? Dios es único, hermanos. Dios es único. Una declaración humana, hermanos, sobre quién es Dios y su poder quedaría corta, porque con palabras, con nuestra sabiduría, con lo que nosotros podemos expresar, no alcanzamos, hermanos, a abarcar lo que Dios es. Dios está fuera, es más de lo que nosotros podemos entender, es más grande de lo que nosotros podemos entender. Y solo una declaración, hermanos, hecha por Él mismo, puede más o menos darnos la idea de quién es Dios. Y en Isaías 44:6 encontramos esta declaración. Dice en Isaías 44:6, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Fuera de mí no hay Dios. Y Dios mismo, hermanos, tenía que hacer esa declaración en cuanto a Él, para que nosotros podamos conocer quién Dios es en realidad. Quién Dios es de acuerdo a lo que nosotros podemos entender. Y Deuteronomio, hermanos, 32:39 hace una declaración semejante y dice, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay nadie quien pueda librar de mi mano. Dios, hermanos, es
un Dios grande. Es un Dios, hermanos, bueno, pero también es un Dios temible. Es un Dios, hermanos, que hace misericordia, pero es un Dios que lanza juicio también. Es un Dios, hermanos, el cual nosotros tenemos que tener en mente cómo Él es. El hermano Luis en la enseñanza de ayer hacía este punto y me estaba ayudando con el mensaje de hoy, ¿verdad? Porque decía que nosotros nunca podemos ser iguales a Dios. Dios nunca puede ser igual a nosotros. Nosotros, hermanos, somos criaturas hechos por la mano de Dios, hechos por el poder de Dios, pero Dios es más grande que nosotros. Dios es el creador, Dios es quien nos hizo. Dios es, hermanos, el que dispone, el que ordena, el que hace todas estas cosas. Y hoy, hermanos, estaremos hablando sobre quién es Dios y su favor sobre su pueblo, que somos nosotros. Amén. Nosotros somos el pueblo de Dios. Y quiero, hermanos, en relación al mensaje que estábamos, o en el pasaje que leímos, y quiero que mantengan sus Biblias abiertas ahí en Romanos 8. Leímos el 31, pero vamos a estar viendo un poquito de los versos desde el 28 y el resto del capítulo también. Y lo primero, hermanos, el primer punto que traigo aquí es hablar sobre la salvación en relación a este pasaje. Y la salvación del cristiano, hermanos, nunca debe de ser vista o pensada como un accidente. El hecho, hermanos, de que tú has sido llamado, el hecho de que tú estás aquí esta mañana, el hecho de que tú aceptaste a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, no lo puedes ver como un accidente, como algo que pasó al azar, como algo que sucedió sin que nadie se diese cuenta. De repente fuiste salvo y ya estuvo así. No lo debemos de ver así. La salvación, hermanos, fue diseñada en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Dios sabía, hermanos, que nosotros íbamos a recibir el llamado y Él sabía que nosotros aceptaríamos su llamado a su salvación. No, hermanos, solo fue nuestra salvación bien planeada, sino que también nuestras vidas han sido diseñadas por la mente y por el poder de Dios. Es una bendición, amén. Si nosotros nos ponemos a pensar de esta manera y entendemos, hermanos, lo que la palabra del Señor nos está diciendo, es de que todo lo que pasa, todo el momento, el minuto, el segundo en que nosotros dijimos, te doy mi vida, Señor, ya estaba en la mente de Dios. Ya Dios sabía que eso iba a pasar y por consiguiente, hermanos, Dios había ya diseñado nuestra vida. Dios ya sabía quiénes íbamos a ser cada uno de nosotros, dónde íbamos a vivir, qué íbamos qué país íbamos a ser, qué idioma íbamos a hablar. Dios, hermanos, conoce ya desde antes de la fundación del mundo todas las cosas que nosotros somos, todo lo que nosotros hacemos. Y la palabra del Señor, hermanos, habla y nos dice que Dios entiende no solamente lo externo, sino que Dios también ve y entiende lo interno de nosotros. Él conoce nuestro corazón, Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce las intenciones de esos pensamientos. Y el salmista, hermanos, hablando acerca de la sabiduría y el conocimiento de Dios, hablando del poder de Dios, en el Salmo 139 del 15 al 16 decía, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Y luego en el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Qué maravilloso, amén. Qué maravilloso, hermano, el saber que Dios nos conoce, que Dios estaba ahí cuando fuimos engendrados por nuestros padres, que Dios ya tenía escrito, hermanos, todas las cosas que iban a formar parte de nuestro cuerpo físico y que también, hermanos, Él tenía ya un plan para nuestra vida espiritual. Que Dios, hermanos, tenía ya desde antes de que nosotros existiésemos cómo íbamos a ser.
Él conocía tu rostro. Él conoce lo que a ti te gusta. Él conoce lo que te desagrada. Él conoce tu carácter. Él conoce todas las cosas que tienen que ver con nuestras personas. Y Él también, hermanos, tiene ya diseñado un plan para nuestra vida espiritual. Él ya tiene también diseñado, hermanos, un plan por el cual Él quiere que nosotros nos movamos, que Él quiere que nosotros caminemos. Según la Biblia, hermanos, a los llamados conforme al propósito de Dios, y esto es importante que entendamos, hermanos, según la Biblia, a los llamados conforme al propósito de Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Y veamos ahora, hermanos, una de las implicaciones de esta enorme aseveración que la Biblia hace. Porque la Biblia tiene un texto, amén, hermanos, que dice que todas las cosas les ayudan a bien a los que somos llamados conforme a su propósito. ¿Sí es cierto o no es cierto? Está ese verso en su Biblia, amén, y lo vamos a estar leyendo también. Yo creo, hermanos, que sería muy interesante si nosotros pudiésemos ver los que hubiese pasado si, los what ifs, ¿verdad? Como dicen en inglés. ¿Qué hubiese pasado, hermanos, con nosotros si Dios no nos hubiese rescatado, si Dios no nos hubiese cuidado? ¿Qué hubiese pasado, hermanos, si Dios permite que la vida pase y se desarrolle sobre nuestra vida sin el cuidado de Él? Yo no sé, amén, si estando en el cielo en aquel día Dios nos va a decir, mira, eso te hubiera pasado si no hubieras ido a la iglesia, o si no hubieses hecho caso a esto, si no hubieras hecho caso a otro. No sé, hermano, ¿verdad? ¿Qué tanto Dios ha quitado de nuestro camino? ¿Cuántos peligros Él nos ha librado? ¿De cuántos accidentes el Señor nos ha librado? Pero la Biblia dice, hermanos, que Dios tiene un plan para nosotros. Y que Dios nos va cuidando conforme nosotros avanzamos en la vida. Que Dios está con nosotros, que Dios nos libra de muchas cosas. Es verdad, hermanos, que aún así, ¿verdad? Vivimos en un mundo que está contaminado por el pecado. Y vivimos en un mundo, hermanos, en el cual muchas cosas terribles pasan y nos suceden también a nosotros que somos hijos de Dios. Pero la mano de Dios, hermanos, está sobre su pueblo. Y hay un plan sobre la vida de cada uno de nosotros, hermanos, que no puede ser desviado, que no puede ser alterado, porque Dios lo diseñó. Y el plan de Dios, hermanos, siempre se cumple. Y es a veces también difícil entender esto, hermanos, porque nuestra vida a veces es golpeada por situaciones difíciles. A veces tenemos que enfrentar cosas que no entendemos y tenemos que pasar situaciones que son difíciles. Pero aún así, hermanos, si nosotros creemos la palabra del Señor y si nosotros le creemos a Dios, debemos entender que todas las cosas nos ayudan para bien si no nos soltamos de la mano del Señor. Amén. Todas las cosas nos ayudan para bien, hermanos, siempre y cuando nos mantengamos agarrados de la mano del Señor. Nuestra vida, hermanos, va con dirección. Una vida sin dirección, hermanos, es como un carro en este tiempo, después de que cae el hielo sobre la carretera y tú pasas por arriba del hielo. Yo no sé si a ti te ha pasado. Es algo terrible, que da mucho miedo. Porque vas de repente, hermanos, tú le vas diciendo al carro por dónde vaya y el carro te va obedeciendo, pero cuando te subes al hielo, el carro deja de obedecer. Y el carro gana para donde él quiere y no lo puedes controlar. Es más, si enfrenas o si aceleras, es peor, porque se va al lugar que tú no quieres que se vaya. Cuando le enseñan a uno a manejar en hielo o en la nieve, te dicen, ¿verdad?, que el carro tienes que dejarlo que se vaya por donde él quiere. Tienes que manejar lento, no puedes aplastar al freno mucho, no puedes acelerar mucho, porque si no, pierdes control del carro. Y cuando nosotros, hermanos, estamos sin Dios, somos ese carro por encima del hielo. Pero cuando estamos con Dios, hermanos, estamos en tierra firme.
y nuestra vida es dirigida siempre por Dios. Qué hermoso, amén. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso es que aunque se nos deje de trabajar el GPS, ¿verdad? Y entremos a terrenos que nunca hemos visto, que nunca hemos conocido, que nunca hemos pasado por ellos, Dios va en control de nuestra vida. Dios va, hermanos, dirigiendo nuestros pasos, y Dios, hermanos, va en control de todo lo que sucede alrededor de nosotros. ¿Es difícil? Sí, a veces es difícil. ¿No lo entendemos? Sí, a veces no entendemos por qué. A veces no sabemos, hermanos, por qué Dios nos lleva por caminos que nos duelen. A veces no entendemos por qué Dios permite que sucedan cosas que no quisiésemos que pasasen. Pero Dios está en control. Y mientras nosotros, hermanos, no nos soltemos de la mano del Señor, el Señor usará todo lo que sucede alrededor de nosotros para bien nuestro. Gloria al Señor Jesús. Yo espero, hermanos, de que ustedes vayan entendiéndome y vayan siguiéndome. Amén. Dios es bueno. Dios es por nosotros. Amén. Dios es por nosotros. Nuestra vida, entonces, hermanos, si le creemos a la Biblia, no gira alrededor de las circunstancias. Más bien, las circunstancias giran alrededor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, ya tiene un plan para nosotros. Quizá nosotros no lo podemos ver así, porque nosotros vemos el pasado, vemos lo que nos ha pasado, y vemos el presente, pero no entendemos ni podemos ver el futuro. Pero Dios sí. Dios, hermanos, conoce el pasado, Dios está en el presente con nosotros, pero lo más importante, hermanos, Dios ya vio qué hay a la vuelta de la esquina para nuestra vida. Dios ya conoce. A Dios no le va a sorprender lo que nos va a suceder el día de mañana, lo que nos va a suceder más tarde, lo que va a suceder en el año 2021. Dios ya sabe qué es lo que va a pasar. A Dios no le sorprende nada. Entonces Dios, hermanos, sabe qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y por eso es que yo les digo, hermanos, que no es que las circunstancias son las que gobiernan nuestra vida, sino que Dios es el que gobierna todo. Nuestra vida y las circunstancias. Y nuestra vida, hermanos, no gira alrededor de lo que va pasando. No somos, hermanos, nosotros personas que son golpeadas por algo que sorprendieron a Dios en un momento dado de nuestra vida, sino que Dios ya sabe lo que viene a nosotros. Dios sabe lo que va a suceder en cada una de nuestras vidas individualmente. Dios sabe lo que me va a pasar a mí, pero Dios sabe lo que te va a pasar a ti. Dios sabe lo que le va a pasar al mundo. Dios, hermanos, no fue sorprendido por el COVID. Dios ya sabía que esto venía. Ya sabía que iba a suceder. Y Dios tiene control de todas las cosas y sigue en control. Por lo tanto, hermanos, nosotros no somos como barcos o como personas que andamos a la deriva. No somos personas que andamos, hermanos, como náufragos en la vida. No somos, hermanos, limoneros de bendiciones y limoneros de la protección y la misericordia de Dios, sino que al contrario, hermanos, Dios está con nosotros. Dios dirige nuestra vida, Dios nos bendice intencionalmente, porque el plan de Dios para nosotros, hermanos, es bendecirnos como sus hijos, es guiarnos por el camino que tenemos que caminar, es hacernos crecer, es traernos, hermanos, a niveles que nosotros no conocemos. Acordémonos, mis hermanos queridos, que Dios está trabajando con nosotros y nos está perfeccionando y preparando para aquel día en que nosotros podamos verle cara a cara. Hay un propósito, hermanos, detrás de todo lo que sucede. Lo importante es seguir tomados de la mano del Señor, no soltarnos de la mano del Señor. Por eso, hermanos, el verso que encontramos en el libro de Romanos 8:28, vaya ahí donde estamos, hermanos, 8:28 de Romanos. Por eso es un verso completamente lógico y que tiene sentido, hermanos, en la vida de cada uno de los que somos llamados por Dios, en cada uno de los que somos hijos de Dios. Romanos 8:28 dice, ¿qué dice, hermanos? Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que algunas cosas nos ayudan para bien. ¿Que hay algo fuera del control de Dios? No, dice todas las cosas les ayudan a bien a los que son llamados conforme a su propósito. Y aquí, hermanos, podemos ver que hay entonces dos grupos de personas. Estamos los que hemos sido llamados. Estamos, hermanos, los que hemos sido llamados por Dios. Y hay un proceso, hermanos, en la forma en que Dios se encuentra con nosotros. Dios, hermanos, es un Dios que planea todo. Dios es un Dios que sigue ciertas metodologías. No es un Dios al cual se le ocurre algo de repente y reacciona a lo que está sucediendo. No, Dios tiene un plan en todo. Y vamos a leer, hermanos, ahí mismo en Romanos. Vamos a estar leyendo desde el 28, les dije, todo el capítulo. Pero vamos a estar leyendo los versos del 29 al 30. Y vamos a poner atención a lo que la palabra del Señor nos dice. Porque esto es, hermanos, lo que pasa con los que hemos sido llamados. Porque a los que antes, ¿qué dice? Conoció. A los que antes conoció, también predestinó. Vayan si tienen una pluma, hermanos, subrayando estas palabras, porque son importantes. La palabra conoció y predestinó. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego comienza otra vez con estas palabras claves. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Esa palabra llamó. Dios, hermanos, nos llamó. Y luego dice, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Estos son, hermanos, el grupo de los llamados. Y el grupo de los llamados, hermanos, no son el grupo de personas que tienen una tarjeta de membresía de una iglesia. El grupo de los llamados, hermanos, no son los que pertenecen a una iglesia o a una denominación en particular. El grupo de los llamados, hermanos, no son los que atienden regularmente a un servicio en un lugar, en una iglesia, en un templo. El grupo de los llamados, hermanos, somos todos aquellos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo Jesús. No importa tu nacionalidad, no importa la denominación a la que vas, no importa el lugar, no importa el país, no importa la edad, no importa nada de eso. Dios, hermanos, no se preocupa por los mecanismos que usamos en las iglesias. Si tienes una tarjeta de membresía, o si tienes un puesto en la iglesia, o si haces esto, si haces lo otro dentro de la iglesia. No es así como Dios ve las cosas. Dios entiende y conoce quiénes son sus hijos. Dios sabe quiénes son sus ovejas. Y los hijos de Dios, hermanos, somos todos aquellos que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús. Y ellos, hermanos, son los llamados. Y ellos somos los escogidos. Y ellos somos, hermanos, los que nos ha predestinado. A ellos somos, hermanos, los que ha justificado. Ellos somos los que Dios ha santificado. Ellos somos, hermanos, los que en aquel día Dios también glorificará. Entonces, este es el primer grupo. El segundo grupo, hermanos, son los no llamados. Y estos, hermanos, no han sido conocidos en una manera íntima y personal por Dios. Ellos, hermanos, van a un futuro que es incierto. Y ellos, hermanos, no tienen la garantía de la salvación. Por eso, hermanos, es importante el papel de la iglesia. El papel de la iglesia, hermanos, es proclamar el nombre de Cristo Jesús a todo aquel que no le conoce. Para que pueda, hermano, tener la misma oportunidad de escuchar la voz de Dios, de ser llamado por Dios y de responder a ese llamado en fe, para que pueda aceptar a Cristo Jesús como Señor y Salvador de su vida y pueda ser salvo. Y hermanos, aunque nosotros como humanos compartimos ciertas características, cuando nosotros somos llamados somos diferentes al resto de los humanos.
Cuando nosotros somos escogidos por Dios y pertenecemos al rebaño del Señor, somos diferentes al resto de las personas, porque nosotros hemos sido llamados y hemos respondido a la voz de Dios. Porque Dios nos llamó y porque a Dios le plació llamarnos y porque nosotros, hermanos, tuvimos la sensibilidad de responder a la voz de Dios. Ahora nosotros pertenecemos al rebaño de Cristo Jesús. Somos ovejas del prado de Dios. Somos hijos de Él. Y no somos mejores, hermanos. Somos humanos también. Y por eso, hermanos, es de que nosotros no somos llamados como iglesia a pertenecer a una congregación y sentarnos. Somos llamados a pregonar el nombre de Cristo Jesús. Porque aquellos necesitan de salvación también. Porque necesitamos seguir siendo, hermanos, en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Luz en medio de las tinieblas. Dios quiere que nosotros, hermanos, seamos esa luz. Y tenemos, hermanos, un origen espiritual diferente cuando hemos sido llamados y somos salvos, diferente al que no es llamado. Y nosotros, hermanos, ahora contamos con un propósito, y ese propósito es puesto por Dios para nuestra vida, porque hemos sido llamados. Y nosotros, hermanos, ahora compartimos como hijos de Dios un destino diferente al que comparte o al que tiene una persona que no es salva. Nosotros, hermanos, somos diferentes porque Dios está con nosotros. Y este primer punto, hermanos, de salvación que les estoy exponiendo está basado en los versos 29 al 30 que acabamos de leer en Romanos 8. Y expone un camino claro en el plan de Dios desde el principio del mundo, hermanos, para cada una de nuestras vidas. Y el plan es este, que Dios nos ha conocido, que Dios nos ha predestinado, que Dios nos ha santificado, que Dios nos ha llamado, que Dios nos justificó y que Dios nos glorificará en aquel día. Si hemos, hermanos, estado poniendo atención a lo que hemos estado hablando, nos hemos dado cuenta, hermanos, que no ha habido, que no hay y que no habrá ninguna cosa que pueda suceder al azar en nuestra vida. Dios tiene control de todo. Dios, hermanos, ya tiene planeada nuestra vida, nuestros pasos, nuestro caminar. Él tiene planeado todo lo que concierne sobre nuestra vida. Todo, hermanos, ha sido preordenado por Dios. Dios ordenó las cosas desde antes y todo el pueblo que es de Dios, hermanos, es guiado por Él. Todo, hermanos, nosotros que le servimos a Dios, somos guiados por Él. Lo que sucede en nuestra vida, hermanos, es precisamente lo que Dios permite que suceda para hacernos conforme a la imagen de su Hijo y para moldearnos para que estemos preparados para aquel día en que le veremos. Qué precioso, ¿eh? Qué precioso es saber esto. Veamos el siguiente punto, hermanos. Y el segundo punto que traigo para compartir con ustedes es seguridad. ¿Qué es seguridad? ¿Qué es seguridad? Este término, hermanos, es un término bastante usado por nosotros, pero que a veces no analizamos bastante o no analizamos completamente. Comienzo con esta declaración, hermanos, que yo creo que está avalada o respaldada por la palabra del Señor. Y esta es la declaración: Dios nos ofrece completa seguridad. A los que somos llamados conforme a su propósito, Dios nos ofrece completa seguridad. Y yo les hacía la pregunta: ¿qué es seguridad? En el diccionario, hermanos, se encuentran varias definiciones y son interesantes. Yo las leía y las escribía y las quiero compartir con ustedes para que entendamos qué es seguridad. En una de las definiciones dice que seguridad es un conjunto de mecanismos o características que funcionan en conjunto para prevenir accidentes. Por ejemplo, lo que tenemos en nuestros carros, ¿verdad? Los carros modernos, hay no sé cuántas bolsas de seguridad. Ahora, antes solo había en el volante, pero ahora hay en los lados, arriba, no sé dónde más, pero hay
bolsas de seguridad. Ojalá y nunca tengamos que saber dónde están, ¿verdad? Pero es un grupo de mecanismos que ponen en el carro, ¿verdad? Que cuando el carro choca, hay sensores que detectan el choque y luego hay explosivos que hacen que las bolsas se inflen. Y eso es para protegernos de que nosotros seamos golpeados, ¿verdad? Por algún metal y suframos mayor daño. Y eso es lo que es seguridad en un aspecto. Otro aspecto de la seguridad dice que es protección efectiva encomendada a un cuerpo de orden público para proveer tranquilidad pública y garantizar los derechos de las personas. Ese es en el caso, por ejemplo, del gobierno, ¿no? El gobierno tiene una autoridad que está por encima de la autoridad de las personas comunes y están ellos equipados para proveer seguridad al pueblo. Otra característica de la seguridad, otra definición dice, cualidad del ordenamiento jurídico que implica la certeza de sus normas y consiguientemente la previsibilidad de su aplicación. En otras palabras es que cuando nosotros vivimos en un país que tiene orden y que tiene leyes, que podemos estar seguros que se hará justicia. Eso es lo que quiere decir esto, en otras palabras. También, hermanos, seguridad es certeza, es certidumbre, es confianza. Todas estas cosas, hermanos, son lo que es seguridad. Y llegamos, hermanos, al verso que leímos al principio, Romanos 8:31. Y dice este verso, lo voy a volver a leer, ahí en su Biblia vayan siguiéndome. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y luego ¿qué dice? ¿Quién contra nosotros? Hay cosas, hermanos, o personas que nos pueden ofrecer seguridad. Hay cosas que nosotros tomamos y vemos como algo que nos ofrece seguridad. Por ejemplo, los bebés, hermanos, a veces tienen algo que agarran y cuando tú se lo das dejan de llorar, ¿verdad? Cuando están llorando, a veces es la pacha o el biberón o una cobija o algo, ¿verdad? A veces los bebés buscan algo para sentirse seguros. A veces nosotros, hermanos, nos sentimos más seguros en la noche cuando andamos caminando, si va el perrito con nosotros a nuestro lado, ¿verdad? Eso sucede también. Hay ocasiones, ¿verdad?, que necesitamos de alguien, un compañero, una compañera que nos hace sentir a nosotros seguros. Puede ser también objetos que nos puedan ofrecer seguridad. Hay gente que se siente segura si trae un cuchillo, si trae una pistola. Hay gente, hermanos, que la seguridad de ellos es el dinero, ¿verdad? Es tener dinero en la bolsa y mucho dinero en el banco o una cantidad de dinero en el banco. Hay cosas también, hermanos, que nos hacen sentir seguros de una manera personal, ¿verdad? Si tú sabes pelear, si tú estudiaste karate o si estudiaste defensa personal, si sabes cómo pelear, si sabes hacer ciertas cosas, a veces eso te ofrece seguridad. Pero hay dos cosas, hermanos, que determinan la seguridad o el nivel de seguridad de una persona. Y el primero es el grado de este objeto, y el otro es quién es el objeto que te ofrece la seguridad. Y el segundo, hermanos, es la cantidad o la fe que nosotros tenemos en eso, ¿verdad? Porque yo puedo andar con alguien, pero si no le tengo confianza, quizá no me ofrece la seguridad que yo necesito. Pero si yo sé, ¿verdad?, que mi hermano es más grande que yo, que mi hermano es más fuerte que yo, quizá me siento seguro cuando ando con él, ¿verdad? Si yo sé que mi pistola es más grande que la pistola de los demás, quizá me sienta más seguro, ¿verdad? Hay cosas, ¿verdad?, de este tipo que nos ofrecen cierta seguridad. Pero Pablo, hermanos, veía en Dios la seguridad suprema. Pablo veía en Dios, hermanos, el objeto o la persona que era superior a todas las cosas. Que Dios, hermanos, estaba por encima de lo que Pablo podía ver, por encima de lo que Pablo podía entender. Y yo por eso les decía, hermanos, que nosotros no podemos ver a Dios
como un Dios pequeño, porque el Dios de la Biblia no es pequeño. Pablo, hermano, pudo visibilizar quién Dios era en realidad, quién Dios era y el tamaño de Dios, el poder de Dios. Pablo pudo entender que Dios estaba por encima de todas las cosas, que Dios, hermanos, era un Dios sin igual, que Dios no tenía un Dios que le pudiera hacer competencia, que Dios era lo más grande y por lo tanto, hermanos, Pablo entendía que en Dios había seguridad. Leamos, hermanos, ahí en Romanos, los versos 28 al 30. Y dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ya lo habíamos leído. Dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y está hablando, hermanos, Pablo de la seguridad de la salvación que Dios ofrece. Y dice, mi salvación está garantizada porque no me la está garantizando un hombre, me la está garantizando Dios. Mi salvación no puede ser quitada de mí porque es Dios quien está conmigo. Y luego en los versos 33 al 34 dice, no solamente Dios me garantiza mi salvación, sino que Dios me protege de mis enemigos. Y dice en el 33 al 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué precioso, ¿eh? También, hermanos, estaba hablando de la seguridad que Él tiene sobre lo que puede suceder en nuestro caminar en la vida, de lo que puede venir a nosotros. Y Él decía, yo estoy seguro porque Dios está conmigo. Los versos 35 al 39 y dicen, ¿quién nos separará del amor de Dios o de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Y luego en el 38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué tan seguro se sentía Pablo, hermanos? ¿Qué tan seguro se sentía Pablo? Pablo se sentía completamente seguro. Y esa es la seguridad que nosotros tenemos, hermanos, de que Dios es por nosotros, de que Dios está con nosotros. Si Dios, hermanos, nos ha escogido, si estamos en el plan de Dios, hermanos, entonces nosotros podemos declarar como declaró Pablo: Dios es con nosotros, Dios está con nosotros y nada de lo que pueda suceder nos va a poder tocar. Dios va en control de todas las cosas. ¿Cuál es la conclusión de todo esto, hermanos? ¿Cuál es nuestra respuesta al amor, a la protección que Dios nos ofrece? Si Dios está con nosotros, hermanos, si Dios está de nuestra parte, Él nos protege. Él, hermanos, es el objeto y la fuente de nuestra seguridad. ¿Quién, hermanos, nos puede hacer frente si Dios está con nosotros? ¿Quién nos puede hacer daño, hermanos, si Dios está con nosotros? ¿Quién nos puede separar de su amor si Dios está con nosotros? Y es la retórica que Pablo, hermanos, hacía en el verso que leímos. Si Dios es con nosotros, ¿quién puede contra nosotros? La respuesta es nadie. La respuesta es nada. La respuesta, hermanos, es no hay cosa que nos pueda separar del amor de Dios. Dios es, hermanos, quien sostiene nuestra relación. Y esto es algo, hermanos, que nos debe de hacer descansar. Nosotros, hermanos, caminamos en la vida y nosotros somos cristianos y nosotros le servimos a Dios,
porque Dios tiene cuidado de nosotros. El pastor decía, ¿verdad? Y quiere que usemos esta frase el resto del año. Nosotros somos cristianos, ¿por qué? Porque Dios es bueno. Porque Dios, hermanos, es quien sostiene la relación. Nosotros, hermanos, si Dios nos dejara de su mano, nos perderíamos, nos condenaríamos, nos iríamos, hermanos, y nos alejaríamos de Dios. Pero Dios está ahí, hermanos, con nosotros. Su Espíritu Santo nos ha sellado, hermanos, nos ha justificado y nos ha santificado, nos ha apartado para Él. Y por eso, hermanos, es de que nosotros podemos amar a Dios. Por eso es de que nosotros podemos continuar de pie. Por eso, hermanos, es de que aunque la vida nos golpee, aunque vengan situaciones difíciles en nuestras vidas, podemos, hermanos, seguir avanzando, porque Dios está con nosotros. Dios es quien tiene nuestra relación con Él en sus manos. Dios es, hermanos, quien nos da seguridad. Dios es, hermanos, el que nos va guiando y el que nos va encaminando para que nosotros podamos estar seguros en su camino. Nada ni nadie, hermanos, nos puede separar del amor de Dios. Porque hemos sido justificados, hermanos, nosotros ahora no tenemos condenación, no podemos, hermanos, ser condenados. Romanos 1:8 decía esto: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso, hermanos, yo les digo, la única forma, hermanos, en que nosotros podemos naufragar, la única forma en que nosotros podemos comenzar a patinar en hielo, a vivir nuestra vida sin rumbo y sin destino, es si nos soltamos de la mano del Señor. Pero si estamos en Cristo Jesús, hermanos, si estamos en Él, podemos claramente y con confianza decir lo que decía Pablo en el verso 37 de Romanos 8. Y dice: antes, en todas estas cosas, somos ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie, hermano, nada. Antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque Dios nos amó, porque Dios nos llamó, porque Dios está con nosotros. Y por eso, hermanos, es que debemos de tener en cuenta en este año 2021, Dios es por nosotros. Llegaremos, hermanos, no porque somos fuertes, no porque pertenecemos a la iglesia Puerta del Cielo. Llegaremos porque Dios es por nosotros, porque Dios nos fortalecerá, porque Dios nos ayudará, porque Dios nos llevará, porque Dios nos guiará. Porque el Señor quiere, hermanos, que nosotros seamos vencedores. ¿Qué pues concluiremos, hermanos, en esta mañana? Concluiremos que si Dios es con nosotros, nadie puede contra nosotros. Tengamos en cuenta esto, hermanos, y con esto termino: que avanzamos por la vida no a la deriva, no sin propósito, no solos. Al contrario, hermanos, avanzamos con metas y con una visión. Avanzamos con un propósito definido por Dios. Avanzamos por el camino trazado por Dios, guiados por su Espíritu Santo, hermanos, y acompañados por Él. Dios es por nosotros. Dios es por nosotros. Yo les invito, hermanos, a que en su tiempo libre, cuando usted pueda, medite y lea todo el capítulo 8 de Romanos. Y que descubra en él, que Dios le ilumine, que Dios le revele, que Dios, hermanos, tiene control de todas las cosas. Que Dios nunca nos deja solos, que Dios nunca se aparta de nosotros. Y la iglesia, hermano, está en victoria